Dentro y fuera del tarro de la basura es un libro escrito por Fritz Perls, uno de los fundadores de la terapia gestal, publicado originalmente en 1969. Este libro se ha convertido en una obra clásica dentro del campo de la psicología y la terapia. ¿Pero quién es Fritz Perls? Es un neuropsiquiatra y psicoanalista alemán quien nació el 8 de julio de 1893 en Berlín, Alemania, y falleció el 14 de marzo de 1970 en Chicago, Estados Unidos. En este libro autobiográfico, Perls presenta y explora los principios y conceptos fundamentales de la terapia gestal. Hace una aproximación terapéutica que se centra en el aquí y ahora, en la experiencia presente del individuo y en la importancia de la integración y la responsabilidad personal. El título del libro refleja la metáfora de que cada persona tiene un tarro de basura interior donde acumula las emociones no resueltas, los pensamientos negativos y las experiencias no procesadas. Además, ofrece una perspectiva profunda y práctica sobre la terapia gestal y la importancia de vivir plenamente en el presente. Es una lectura valiosa tanto para profesionales de la salud mental como para cualquier persona interesada en el crecimiento personal y la búsqueda de una vida más auténtica y satisfactoria. Inicialmente, el autor comienza hablando sobre sí mismo y su necesidad de farsantearse para compensar su inseguridad y satisfacer su vanidad. Se describe a sí mismo como una evolución de un niño judío de clase media-baja a psicoanalista mediocre, hasta llegar a ser el presunto creador de un nuevo método de tratamiento psicológico. El texto es una recopilación de reflexiones y experiencias personales sobre una amplia variedad de temas relacionados con la psicología, la filosofía, la espiritualidad y la vida en general. A lo largo del texto, el autor reflexiona sobre su propia vida y su experiencia como psicoanalista. También aborda temas como la autoestima, la autoactualización, la autenticidad, la dependencia y la manipulación en las relaciones. Adicional habla de la neurosis, la poesía, la espiritualidad y la fenomenología. Peirce menciona que la autoestima, como todos los fenómenos psicológicos, se experimenta como una polaridad. Una autoestima exagerada, el orgullo, la gloria, el sentirse de 3 metros de estatura, se opone a lo apocado de sentirse abajo, rechazado o pequeño. Además, plantea una crítica respecto a la teoría de Freud. Dice que asombra el hecho de que con toda su preocupación por el sexo no haya visto la relación entre la autoestima y la teoría de la libido. Hace una reflexión sobre la autenticidad y cómo a menudo los humanos se esfuerzan por ser algo que en realidad no son, lo que los lleva a la fragmentación y la desesperación. También habla sobre la separación de mente y cuerpo y la necesidad de una nueva orientación y perspectiva, ya que nos define como unidad integral, pero podemos abstraer mucho de los aspectos de esa totalidad. Esto depende de nuestros intereses sociales, fisiológicos y emocionales. El autor ve al hombre como un todo, un organismo unificado que es imposible de dividir en elementos como lo hace el estructuralismo. Para él es importante separar y ver al hombre desde una sola mirada. Aborda el concepto de self y la dificultad de conectarse verdaderamente con los demás. Manifiesta que Freud nunca llegó al punto de entender el sí mismo y simplemente se quedó en el ego. Discute la importancia de la escritura y el lenguaje para expresarse y explorar nuevas ideas, además de que explora el concepto de dependencia y manipulación en las relaciones y la importancia de la autosuficiencia. El autor reflexiona sobre la neurosis y propone un enfoque educativo en lugar de médico para tratarla. Define la neurosis como un síntoma social de una sociedad enferma. Podría ser que, para la mayoría de terapeutas, hacer terapia es un síntoma antes que una vocación. ¿Qué quiere decir con esto? Que los terapeutas exteriorizan sus dificultades y trabajan sobre ellas ahí, en otras personas, antes que en ellos mismos. Perls habla sobre su relación con Freud y otros psicoanalistas famosos. Comparte sus críticas y objeciones a algunas de sus teorías, entre las cuales están las teorías de Freud, sobre la neurosis, la autoestima, la libido, el apego, entre otras, las cuales Perls critica, ¿sí?, comparte
y en algunas ocasiones hace objeciones a las mismas, brindando así otra perspectiva a los lectores. El autor menciona la poesía y su relación con la psicología. Argumenta que la poesía es una forma de expresión que puede ayudar a las personas a conectarse con sus emociones y experiencias internas. También habla sobre la espiritualidad y la importancia de la conexión con algo más grande que uno mismo. A través de casos clínicos, anécdotas y ejemplos, Fritz Perls ilustra los principios de la terapia Gestalt y su aplicación práctica. Argumenta que la Gestalt es una forma de fenomenología, ya que se enfoca en la experiencia directa y la percepción de los objetos y eventos en el mundo. Propone técnicas terapéuticas como el trabajo con sueños, el enfoque de la expresión emocional y la atención plena, que ayudan a los individuos a conectarse con su experiencia presente, a integrar aspectos fragmentados de su personalidad y a desarrollar una mayor autenticidad y autoconcepción. Para Peirce, Freud se equivocó. La libido no era más que pura energía hipotética. Por ello, la mayor situación inconclusa en la vida de Peirce fue el no haber tenido un encuentro con Freud y mostrarle sus equivocaciones. Peirce buscó en el psicoanálisis un hogar espiritual. Sin embargo, en su búsqueda de una posibilidad de ver el mundo sin los prejuicios que acarrean los conceptos, encontró el enfoque llamado psicología de la Gestalt, lo cual resultó interesante para él, al haber encontrado el significado a través de lo que identificaban como figura y fondo, el primer plano con el contexto, situación o su conexión. En este punto de la vida, Peirce comprendía que la Gestalt le ofrecía su dinámica, la necesidad imperiosa que tiene la misma de cerrarse y completarse, cosa que para Freud concluía en su teoría de que la vida es un conflicto entre Eros y Thanatos, lo que significa que cada uno sufre de repetición compulsiva. Pero la falacia está en suponer que todos los hábitos son petrificaciones. Freud tropezó al no reconocer la diferencia entre una repetición compulsiva patológica y la forma organísmica de los hábitos. La repetición compulsiva no se orienta a la muerte, sino que es dirigida por la vida. Es un intento repetido de encararse con una situación difícil. Muy por el contrario, el autor menciona que estas son las situaciones inconclusas que detienen la obra. Ellas son los bloques en el camino de la maduración. Una situación inconclusa obliga al organismo a ser creativo, a encontrar medios y modos de restaurar el balance. Por ello, aprender es descubrir. Aprender una destreza es el descubrimiento de que algo es posible. En este sentido, la Gestalt mostraba a Peirce una de las leyes básicas, la tensión que surge de la necesidad de completar la Gestalt, llamada frustración. Asimismo, la satisfacción de completarla causando que el desequilibrio desapareciera. Esta contemplada como el darse cuenta de la situación por sí mismo, como un awareness. Es importante completar o cerrar la Gestalt. Tal proceso significa orden en lugar de conflicto. Una vez cerrada la Gestalt, retroceder hacia el fondo, dándole lugar a la Gestalt siguiente que quisiera emerger o a otra emergencia. Por ello, figura y fondo deben ser fácilmente intercambiables, de acuerdo con los requerimientos de mi ser. De lo contrario, lo único que logramos es una serie de situaciones inconclusas, ideas fijas y una estructura de carácter rígida. En el contacto, el darse cuenta es intenso. Encarar es estar en contacto con la zona externa, el ambiente. Retirarse es estar en contacto con la zona media o incluso con la zona interna o zona del sí mismo. La regresión no es un síntoma neurótico como dice Freud, sino todos los modos de tomar una posición para poder enfrentarnos con la situación. ¿De dónde más conseguiremos el apoyo suficiente para atender las situaciones inconclusas más importantes? El autor discute la terapia de Ida Rolf y su enfoque holístico en la reubicación de cualquier cosa que esté fuera del lugar en el cuerpo. También habla de su propia experiencia con la terapia y cómo le ayudó con sus problemas cardíacos y dolores de espalda. El autor reflexiona sobre la naturaleza del suicidio y su relación con la impotencia y el castigo. Recuerda a un paciente judío que se suicidó después de la muerte de su madre y se pregunta si su acto fue una forma de reunirse con ella en el cielo. En otro pasaje del texto, el autor reflexiona sobre la importancia de respetar los límites y la superficie de las cosas en la terapia y en el crecimiento personal.
También habla sobre cómo a menudo tratamos de profundizar demasiado en las cosas y cómo esto puede ser contraproducente. Por esta razón, sugiere que debemos de respetar los límites y permitir que las cosas se desarrollen naturalmente. Pearls también habla sobre su experiencia en Esalen, un centro de desarrollo humano en California. El autor describe cómo se sintió atraído por la comunidad y la energía del lugar. También comenta cómo se sintió abrumado por la intensidad de las experiencias que tuvo allí. El autor reflexiona sobre cómo la experiencia lo ayuda a crecer y a comprenderse mejor a sí mismo y a los demás. En otro pasaje, el autor reflexiona sobre la naturaleza de la identificación, la proyección y la asimilación. También menciona cómo a menudo proyectamos nuestras propias emociones y sentimientos en los demás y cómo esto puede ser perjudicial para nuestras relaciones. Sugiere que debemos ser conscientes de nuestras propias proyecciones y trabajar para asimilarlas en lugar de proyectarlas en los demás. El autor, por otra parte, habla sobre la timidez y cómo puede ser un obstáculo para el crecimiento personal. El autor sugiere que debemos trabajar para superar nuestra timidez y conectarnos con los demás de manera más auténtica y significativa. En términos generales, el texto es una mezcla de reflexiones personales y teorías psicológicas sobre la vida, la terapia y el crecimiento personal, reflexionando sobre su propia vida y las luchas con la salud, las relaciones y la identidad sexual. Finalmente, Dentro y fuera del tarro de la basura es un libro que ofrece una perspectiva profunda y práctica sobre la terapia gestal y la importancia de vivir plenamente en el presente. Es una lectura valiosa tanto para profesionales de la salud mental como para cualquier persona interesada en el crecimiento personal y la búsqueda de una vida más auténtica y satisfactoria.